En Radio Diferencia 95.3 presentamos el programa La consulta de tu CESFAM amigo. Entrevistas e información con temas relacionados a los diferentes programas de atención del CESFAM Lautaro Caro Ríos de Payaco. La consulta de tu CESFAM amigo. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio Diferencia, la consulta de tu CESFAM amigo. Como es característico, tratando temas que a usted le interesen y de los cuales, querida directora Cristina Medel, ha tenido una buena recepción por parte del público en las redes sociales y también con bastantes reproducciones. Bienvenida. Muchas gracias, me alegro de que el público, ¿cierto? El usuario, en el caso nuestro, recepcione bien estas instancias de información, ¿cierto? Más que nada de cómo funciona el Centro de Salud Familiar. Le damos la bienvenida a la encargada del tema del cual vamos a hablar hoy día, de enfermera encargada de la atención domiciliaria y pacientes postrados, Bárbara Sánchez. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, muchas gracias, contenta de poder estar acá y contarle un poco a la comunidad de qué se trata el programa, porque muchas veces se malentiende y piensan que los pacientes, ya al no poder movilizarse un poco solamente en la casa, quiere que todos ingresen al programa y no es ese el objetivo que cumplimos. ¿Por qué se malentiende esto? Porque piensan que cuando ya las personas son ya adultos mayores, que tienen un poco de dificultad en el movimiento, piensan que ya es necesario y es casi obligatorio de parte nuestra hacerle las atenciones en el domicilio. Y eso no es así. Nosotros trabajamos con un programa ministerial donde se aplican ciertas pautas y de acuerdo a esas pautas califican. Y las pautas en general son más que nada físicas, porque hay incluso muchos pacientes que ellos tienen dependencia mental, ya tienen Alzheimer o alguna cosa así, y ya no los llevan, por ejemplo, a las atenciones en el CESFAM porque les complica sacarlos de la casa. Pero ese tipo de pacientes no son los que nosotros atendemos. Directora, ¿cómo nace este programa? ¿Cómo se ejecuta acá en la comuna de Payaco? Bueno, como decía Bárbara, este es un programa ministerial, ¿ya? Y por lo tanto viene con todo un programa, con toda una normativa y también al principio con un financiamiento también, ¿ya? Y viene orientado justamente a la atención en domicilio de los usuarios que califican como dependientes severos, ¿ya? ¿Qué quiere decir, más o menos, como para entender un usuario dependiente severo? Es una persona que está en cama, ¿ya? Que está postrada, como se le llama, que está en cama, que no puede ser capaz de realizar las actividades básicas diarias que uno realiza ya día a día, como el trasladarse, como el poder comer por sí solo, ¿cierto? Poder ir al baño solo, ya poder lavarse, no sé, algo tan básico como lavarse la cara, ¿cierto? Solo. Ese tipo de actividades son las que miden estas pautas, ¿ya? Cuando la persona prácticamente no es capaz de hacer nada por sí solo, ¿cierto? Ni siquiera poder trasladarse, son estas personas las que ingresan al programa de atención domiciliaria, ¿ya? Y que, bueno, por esta condición, la persona que tiene que dar el cuidado tiene un gran desgaste, ¿ya? Y además le es imposible llegar con ese usuario a un centro de salud de atención primaria. Bueno, las personas que ingresan a este programa, porque este es un programa, ¿cierto? Sí. Tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Cómo cuáles? Bueno, como explicaba nuestra directora, se les aplica una pauta que se llama un índice de Bartel, que mide las actividades que mencionaba ella. Si es que esa persona puede comer por sí solo, si necesita ayuda. Si esa persona se puede vestir por sí sola, si necesita ayuda. Si ellos pueden lavarse, ir al baño solo, llegar hasta el baño cuando están allá, si pueden hacer su aseo como corresponde, si usan o no usan pañales, y si pueden deambular. Son las principales, son esas las áreas que mide el índice. Y eso tiene un cierto puntaje, que un 100 es una persona independiente y nosotros trabajamos con las pacientes que tienen desde 35 hacia abajo en el puntaje de esa pauta. ¿Ya? Solamente con ese tipo de usuario, porque si atendiéramos a una mayor cantidad, si ya no estamos dando casi abasto para la cantidad de usuarios que tenemos, que son más de 100, si viéramos al resto, imposible, no los podríamos ver a todos. Y ellos ya, si dan más de ese puntaje, tienen cierto grado de movilidad y todavía es posible trasladarlos al CESFAM.
Entonces la idea es que mantener la autonomía el mayor tiempo que se pueda de ellos. Y si nosotros los dejamos en las casas y ni siquiera los sacan a un control del hogar, esas personas se inmovilizan más y al final los postramos más en el domicilio. ¿Y la diferencia entre un porcentaje de 30, 32 es mucho con un porcentaje de una persona de 40? No, de 35, que es el corte, a 40, 45 no es mucha la diferencia. Pero esos usuarios normalmente se están reevaluando. Por ejemplo, si un usuario en este momento yo lo evalúo y me da un puntaje de 40, yo no lo ingreso todavía al programa porque todavía es capaz de hacer algunas cosas por sí solo. Pero sí les digo a los familiares que si él, no sé, en 2 o 3 meses más su condición cambia, empeora, que nos avise y nosotros hacemos nuevamente la reevaluación. Y ahí nacen los conflictos. Y ahí nacen los conflictos porque los usuarios, los familiares quieren que ojalá los veamos a todos en domicilio y no se podría dar abasto para ver a todos en domicilio. ¿Y falta personal? Sí, es que la demanda es muy alta. Es muy alta. Sería ideal que pudiéramos tener personal para ver a todos los pacientes que tienen cierto grado de dependencia en el domicilio. Ya, porque a lo mejor se evitarían a lo mejor caídas, a lo mejor neumonías, cuando los sacan de repente a exámenes que tienen que salir temprano al laboratorio a tomarse los exámenes, pero si tuviéramos que ver a toda esa cantidad de personas, no sé con cuántos equipos seríamos capaces de verlos, porque... ¿Y cuánto es más o menos el universo en la comuna? Mira, nosotros estábamos trabajando entre rural y urbano, siempre el promedio va variando entre 150 a 130 usuarios, los que tenemos más o menos siempre en el programa como usuarios dependientes severos, ¿ya? Y sin contar que de repente hay usuarios que, por ejemplo, son niños, que sí tienen este grado de dependencia, pero no, los papás no lo han ido a ingresar al CEFAM como dependientes severos porque ellos los trasladan a todos lados solos. ¿Ya? Y esos niños también se pudieran ingresar, pero nosotros tenemos que recibir de ellos alguna solicitud para poder hacer el ingreso. La atención domiciliaria va a depender también de lo que tenga el paciente, ¿no? ¿Cierto? Claro. La ayuda que se le haga, la visita, sí, la visita médica. Claro, y lo otro igual importante es que ellos, la atención que nosotros damos en el domicilio es la misma atención que se entrega en el CEFAM. Ya nosotros ni más ni menos. No somos un servicio de urgencia, porque muchas veces igual piensan que hay un familiar que está muy complicado y quieren que nosotros inmediatamente acudamos a ellos como una ambulancia. Y nosotros no funcionamos así, nosotros trabajamos igual que en el CEFAM, con horas de médicos, con horas de podóloga, de psicóloga, en algunos horarios en la semana en que ellos tienen la disponibilidad y de acuerdo a una agenda que nosotros armamos diariamente. Por ejemplo, tenemos pacientes con curaciones en algunas partes en el campo y acá también, que las hacemos 3 veces a la semana. Y esos días son sagrados que se hacen esas cosas. Porque las curaciones son siempre, hay que estar con cuidado con ellas para que no se vayan a infectar y vayan a empeorar. ¿Ya? Lo más común que hay en ellos que son las úlceras por presión. Y tenemos nuestra programación, entonces de repente, no sé, me llaman un lunes en la mañana a primera hora que el usuario estuvo el fin de semana mal y yo el lunes en la mañana tengo programadas mis curaciones. ¿Ya? Entonces uno les avisa que en tal momento puede irlos a ver y si no pueden esperar en ese momento porque está muy complicado, realmente es necesario llamar a la urgencia o a una ambulancia que los lleve al hospital. Pero solo no van a quedar. Solo no van a quedar. Nosotros tenemos un número de teléfono que les dejamos a ellos en el domicilio para que nos puedan ubicar, un número de celular y si no, las informaciones del CEFAM. Y ahí siempre nos están avisando ellos de cualquier complicación que tengan. Y nosotros teniendo la disponibilidad, vamos a verlo. Porque complicaciones siempre van a haber. Siempre van a haber. La idea es empoderar un poco también a los cuidadores, que ellos sepan cuándo realmente llamar y cuándo no, cuándo ellos pueden tratarlo, porque cuesta un poco, de repente se asustan, sube un poco la fiebre y se asustan y al tiro quieren que los vaya a ver, entonces hay que irles enseñando bastante a ellos para que puedan atender a sus usuarios. Los cuidadores, bueno, son personas comunes y corrientes, parte de la familia. Generalmente son familiares, los que realizan el cuidado de la persona que está dependiente. Ya, y bueno, y dentro de lo que comentaba Bárbara, se trata también se encarga este programa de empoderar a los cuidadores para realizar algunas cosas en domicilio también. Ya, por ejemplo, se hacen igual capacitaciones para los cuidadores para manejar ciertos casos, ¿cierto? También como para que entiendan que efectivamente si llaman a Bárbara o alguna persona del equipo y no pueden ir enseguida, puedan manejar mientras tanto la situación en casa o puedan darse cuenta de si realmente es algo urgente y puedan llamar al 131, que es el teléfono de urgencia, que es lo que corresponde en caso de urgencia. Sí, porque si no hay una buena capacitación, guía, un dolor de cabeza, un dolor de fiebre y se llama al tiro, entonces se satura el servicio.
se satura el servicio. Por eso, como decía Cristina, estamos haciendo constantemente capacitaciones por todos los profesionales del equipo, para las diferentes situaciones, ya sea el médico, psicóloga, la misma podóloga, que a veces algo tan simple como una uña que no se corte bien se encarna y puede complicar un paciente con diabetes, por ejemplo. Se le hace una úlcera a un diabético y se puede complicar. Entonces todas esas cosas se les van educando a ella. Todos los años hay un calendario de educaciones y vamos tratando siempre de recordar cuando vamos al domicilio. Importantísimo. Y las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también, ¿cómo pueden, si tienen un paciente en su casa, un familiar por lo general, que está en su casa y les gustaría incluir en el programa, van al CESFAM o cómo se pueden acercar? Normalmente nosotros nos llegan las derivaciones de varias formas. Una es el hospital. Pacientes que, por ejemplo, han tenido un accidente vascular o alguna complicación y que del hospital ven ¿Quieren con parálisis? Claro. Y del hospital ven que sí pudieran ser usuarios posibles de nuestro programa. Ellos mismos nos avisan, nos mandan las indicaciones, todo vía correo electrónico. Otra forma es que del mismo CESFAM algún familiar se pueda acercar, ¿ya? Normalmente nosotros no estamos en el CESFAM, salimos en la mañana, volvemos al mediodía, a la hora de almuerzo, a dejar las cosas, a las 2 salimos nuevamente y volvemos a la tarde a las 5. Entonces, como es difícil encontrarnos a nosotros, se queda la persona de informaciones, que es la señora Graciela. Ella tiene un cuaderno donde nos anota todas las indicaciones de las personas que vayan a consultar y ella cuando llegamos nos informa para después nosotros hacer la evaluación en el domicilio. Y tienen que ir a todos los sectores rurales también. Claro, trabajamos con el personal de las postas, pero tenemos varios lugares rurales donde no tenemos postas. Por ejemplo, El Cardo, Regina, Huichao, La Luma, La Peña. Son lugares donde no tenemos posta y sí nos quedan retirados, porque de repente, por ejemplo, ahora estamos con pacientes que tenemos que ver en El Cardo y en Liucura. Y en la pura vuelta de ver a esos usuarios nos demoramos al menos 3-4 horas en las mañanas, a veces por 3 veces a la semana que tenemos que hacerle la curación. ¿Esos son los sectores más alejados de la comuna, no? Sí. En el Trébol, en el Salto tenemos pacientes igual que también, cuando de repente hay que irlos a ver a todos los del campo, uno se demora mucho solamente en el traslado. Usted, que son alrededor de 150 personas. Claro. Sí, y considerando que el equipo tampoco no es tan grande, ya es el conductor, la enfermera, 2 técnicos en enfermería que son como el equipo base, digamos, ya. Después el resto de los profesionales tienen una cierta cantidad de horas para trabajar en el equipo, ya para acomodarse ahí al equipo. Pero los que están así fijos son la enfermera, el conductor y los 2 técnicos en enfermería. Y el equipo de con 4 personas aproximadamente tienen que ir a todo, cubrir todo. Exactamente, como para, claro, y con un solo vehículo, ya también. Y con un solo vehículo, que como te decía Bárbara, hay lugares muy alejados y se pierde gran cantidad de tiempo en el trayecto, ¿ya? Por lo tanto, como para que los usuarios, ¿cierto?, las personas que están escuchando la radio, vayan entendiendo más o menos de cómo funciona el programa y que efectivamente el equipo no da abasto, por lo menos para atender a dependientes severos, o sea, cero posibilidad de poder trabajar con la población que es dependiente moderada, que hay una gran parte de población adulto mayor generalmente que tiene algunos problemas para trasladarse, ¿cierto?, pero que es capaz de hacer otras actividades por sí solo. Esa población es la que no queda ahí y es la que muchas veces se dice, pero ¿por qué a mí no? ¿Y por qué? Entonces nosotros entendemos esa parte, pero también queremos que entiendan los usuarios que para un equipo, imagínate, de 4 personas ahí fija, atender a más de 100 pacientes dependientes severos, es muy complicado poder cumplir con todas las exigencias que nos impone acá el Ministerio con el programa. Así que, como para que entiendan, no es un tema de, no sé, pues de mala voluntad. Sí, pues no es que el equipo no quiera. Que el equipo, al contrario, siempre quiere dar lo máximo, la atención de calidad como corresponde, trabajar con los cuidadores para poder empoderarlos en el cuidado de sus familiares, ya trabajar con los cuidadores también con su propio autocuidado, porque el trabajo de estar con un paciente dependiente severo es un gran trabajo, no es remunerado, ya es un gran trabajo que muchas personas los hacen incluso por voluntad, porque les gusta, no sé, porque de alguna forma llegaron a tener que cuidar a una persona, a veces ni siquiera familiar, ni siquiera con lazos
consanguíneos, ¿ya? Por lo tanto, es un gran trabajo y el equipo de atención domiciliaria se encarga también del cuidado de esos propios cuidadores. Ahora nomás venimos saliendo de una actividad muy bonita que se hizo con los cuidadores, que fue una mañana de autocuidado donde se les hicieron masajes a los cuidadores, donde, no sé, pues las damas recibieron esto, manicure, ¿cierto? Poder salir un poquito de esta rutina que es muy desgastante, ¿ya? De esas cositas también se encarga el equipo de atención domiciliaria. Muy bien, y de repente quedarse fuera del horario incluso. Sí, muchas veces fuera de horario. Ahora yo estoy con foro maternal hasta febrero. Yo debería salir a las 4 de la tarde, pero los chicos me dicen, no sé qué día habrá marcado a las 4 de la tarde, porque es imposible irse a la hora. Porque muchas veces, como atendemos a los pacientes dependientes severos, también tenemos un grupo de usuarios que son del programa de alivio del dolor, que son los pacientes que tienen cáncer y que ya están en etapa terminal y no son capaces siquiera de ir a sus controles a Valdivia, que nos tenemos que acercar nosotros como programa de atención domiciliaria también. Y esos pacientes son muy dependientes. ¿Por qué? Porque los familiares nunca quieren que se muera un familiar. Y ellos ya cuando llegan a su etapa terminal tienen dolores, tienen vómitos, tienen náuseas, tienen muchas molestias constantes. Entonces hay que estarles viendo la analgesia. A veces con esos usuarios vamos 2 hasta 3 veces en el día cuando están muy complicados. Y uno se va yendo y lo llaman. ¿Y qué hago? ¿Cumplo con mi horario y me voy o lo voy a ver? Y uno al final se encariña con la gente porque sabe el dolor que están sufriendo los cuidadores. Y nos quedamos muchas veces fuera de horario para poder cumplir o atender a esa persona que muchas veces a lo mejor médicamente no vamos a poder hacer nada, pero sí podemos ir a hacer una contención emocional al familiar. Importante, ¿eh? No solamente es el trabajo, sino que también está la parte humana involucrada. Por supuesto, somos seres humanos también y muchas veces, bueno, esto también de la vocación nos hace no importarnos muchas veces nuestro tiempo, el tiempo de nuestra familia y nos quedamos para cumplir nuestra función primordial, que es la vocación, lo que nos llevó a formarnos para esto, para servir. En la consulta de tu Cefán Amigo de aquí en Radio Diferencia, la importante entrevista en torno a la atención domiciliaria, todos los pros y los contras y por supuesto todos los detalles en torno a este importante programa. Agradecemos la visita de la directora Cristina Medel. Directora. Muchas gracias igual a usted por la oportunidad de poder tener este programa. Quiero abusar de su tiempo y pasar un avisito. El día lunes 26 hay un diálogo ciudadano en la localidad de Reumén. Ya esto es a las 9:30 de la mañana en la posta rural, así que invito a todos los habitantes allá de la localidad de Reumén que por favor participen. Es súper importante que la comunidad participe, se empodere y también sea parte de todas estas planificaciones que se hacen en son de los usuarios. Por lo tanto, es fundamental que ellos participen, que no salgan siempre las cosas unilateralmente, sino que de ambas partes, de acuerdos. Barbarita. Mira, antes de que terminar, igual quisiera hablar un tema que es bien importante igual para los pacientes del programa, que es un estipendio, que muchas veces algunas personas escuchan hablar del estipendio, de que se les paga a los cuidadores por los cuidados de los usuarios, y no es así. El estipendio es una ayuda monetaria que va todos los años subiendo 100 pesos, 150, que son 24.900 y algo de plata que se le entrega a los cuidadores de los usuarios que tienen dependencia severa, ¿ya? Y que los usuarios tienen FONASA A o B y dan cierto cupo para la comuna. Nosotros tenemos más de 100 pacientes y tenemos un cupo de 82 usuarios a los que se les puede entregar ese beneficio. Ese beneficio es para el cuidador porque normalmente el cuidador no puede trabajar, ¿ya? Si bien no es un tremendo sueldo, es una pequeña ayuda que sirve para algunos gastos básicos de repente en el hogar, que la mayoría lo ocupan pañales, que es el principal gasto de todos los pacientes del programa. Y ese dinero, como le digo, se entrega solamente a los pacientes que son dependientes severos, ¿ya? Porque muchas veces llegan allá personas diciéndome, ¿sabe qué? Me dijeron que daban una platita por cuidar a los abuelitos, yo cuido a mi mamá. Pero no es para todas las personas, es solamente a los que pertenecen al programa y que califican con ciertos requisitos para poder entregarle el beneficio. Para que también la comunidad se entere y sepa que esa plata no es de mala voluntad mía no entregárselo a todos, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos y además que esté disponible el cupo, porque los cupos son limitados para la comuna también.
aclarada la duda. Le deseamos lo mejor a ambas. Y este es el fin del programa La Consulta de tu CESFAM Amigo por Radio Diferencia. La Consulta de tu CESFAM Amigo, un programa del CESFAM Lautaro Ríos de Payaco, agradece tu sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12:40 horas, aquí en Radio Diferencia 95.3.